El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. Gracias a usted que nos escucha, que nos ve aquí en Ruleta de Mercados del Financiero en Línea, un producto de México donde usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Soy Gerardo Flores para hacer el análisis de esta mesa, ahora con mi compañero y amigo Felipe Sánchez. Y sobre todo, Felipe, pues hablar un poco de lo que no hemos tocado en otros programas, que es el asunto de los mercados bursátiles, donde todavía pareciera que las bolsas tienen un boom importante en algunos sectores, en algunos de las partes que componen esta canasta. El caso de los commodities, si quisieras darnos una apreciación de cómo está el mercado, cómo está subiendo, si ha tenido, por qué se está dando esta importante, relevancia dentro de algunos esquemas dentro de las bolsas. Y el otro factor que quisiéramos platicar contigo es el caso de China, que sigue siendo un tema importante en la geopolítica. Y finalmente cerrar contigo parte de lo que es la seguridad en México como punto de influencia en las calificadoras de deuda, en las calificadoras que te quitan o te dan grados de inversión, y cómo si esto está influyendo o no en México. Entonces, si quieres, pasamos primero, Felipe, al análisis del mercado bursátil. Bien, Gerardo, mira, las bolsas han estado subiendo muy fuerte el año pasado, sobre todo comienzos de este año, sobre todo en Estados Unidos. En México han empezado a frenarse un tanto la bolsa mexicana, lleva una baja como un poquito más de 1% en lo que va del año. Y los commodities también han tenido en todo el mundo un repunte espectacular, tanto en granos como en metales preciosos o industriales como el cobre. Esto ante la percepción de que la economía mundial y sobre todo en algunos países emergentes, llámese India, China, etcétera, han estado repuntando muy fuerte. Sin embargo, pues no la historia de los mercados, la trayectoria de los mercados no siempre es lineal y es un mismo segmento. Generalmente toman pausas, toman descansos. Eventualmente los inversionistas mueven sus portafolios de un sector a otros sectores, dan revolvencia a los mercados, y eso va generando altibajos, fluctuaciones, etcétera. Estos movimientos se producen de acuerdo a las noticias que se van dando en las economías, en los equilibrios. Tenemos el tema de Europa, tenemos el tema de China, el de la economía de Estados Unidos, y habría que mezclar pues las llamadas guerras de divisas, los movimientos en las tasas de interés, y finalmente todo repercute en las bolsas. ¿Qué podríamos decir de China? Bueno, China acaba de reportar un crecimiento de su Producto Interno Bruto de 9.8% en el cuarto trimestre del 2010. Bastante por arriba, yo diría, de las expectativas que rondaban 9.4% para ese trimestre, y ha desatado nuevos temores de que finalmente tengan que tomar medidas restrictivas de política monetaria en China. Ya las han estado tomando, esto no es nuevo. La vez pasada que incrementaron fuerte sus requerimientos de reservas para los bancos o sus tasas de interés, han provocado altibajos en las bolsas. ¿Pero es válido que haga esta política de restricción? Es válido porque prácticamente su economía está en una fase que se podría ya empezar a calificar de sobrecalentamiento. Entonces se generan muchas presiones inflacionarias, ¿no? Tienen problemas de alimentos, no están produciendo todo, el clima les ha afectado, tienen que importar muy fuerte, tienen problemas en la producción porque tienen que importar petróleo, porque tienen que importar cobre, etcétera, y eso ha disparado a los mercados. Pero aquí la noticia importante es que si empiezan a frenar la economía y las medidas son muy duras o son duras, podría provocar que el aterrizaje, digamos, de la economía no fuera un aterrizaje suave, como se suele decir, sino fuera un aterrizaje, pues pudiéramos calificarlo de abrupto, ¿no? Si esto es así, es mala noticia para los inversionistas que ahorita están con sus posiciones fuertemente invertidas en commodities, o en acciones mineras, o en sectores agrícolas,
o en cualquier sector industrial, etcétera, ¿no? Yo creo que eso podría provocar altibajos, una corrida hacia las tasas de interés al alza y precios de commodities y de acciones a la baja. No quiero decir que este escenario un poco catastrofista pueda presentarse ya en la próxima semana o el próximo mes, pero es un escenario que no hay que descartar en los próximos mediano plazo, ¿no? Meses o finales de año, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita, precisamente, por ejemplo, en el tema de tasas de interés en México, el año pasado estábamos con tasas de interés muy atractivas en bonos y tasas de corto plazo a la baja, y se está un poco invirtiendo un poquito la composición, porque estamos viendo una concentración hacia los cortos plazos y un poco la disminución del interés en los largos plazos. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues está un poco invirtiendo la curva de los réditos. Uh-huh. y esto te puede mover toda la expectativa de los mercados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se están moviendo ante el riesgo de que las tasas de largo plazo puedan tener incrementos importantes. Si te agarran con tasas bajas y las tasas se te suben en el mercado, puedes tener minusvalías importantes. Entonces empiezan un poco a cubrirse de esos riesgos, ¿no? Sí. En el caso del Producto Interno Bruto, ¿debería darnos vergüenza a nosotros haber tenido un crecimiento de menos de la mitad de lo que tuvo China? Bueno, en realidad los igualamos más o menos en los niveles de inflación. Ahí quedamos más o menos, ¿no? Un poquito más alta en China que nosotros, pero en el PIB, francamente, pues estamos por debajo. Desgraciadamente o afortunadamente, a veces estamos ligados a la economía estadounidense, que es un factor preponderante para México, ¿no? Yo creo que ya estamos creciendo, no al potencial que tenemos, pero es bueno en estos momentos. Uh-huh. No fue bueno el 2008 o el 2009, cuando la economía estadounidense pues cayó en recesión. Entonces ahí nos pegó directamente, ¿no? Yo creo que ahorita nos puede ir bien en ese sentido, o paliar cuando menos, ¿no? Pero ¿sí estás de acuerdo en que China está tomando un papel preponderante en el mosaico mundial? Desde luego. O sea, ahorita la relevancia nos la dio claramente a la visita de Hu Jintao a Barack Obama, el recibimiento de Estado con todos los honores. Claramente, pues ellos ya no son el socio menor. Cuando antes a los chinos los corrían casi, ¿no? A patadas de Estados Unidos, igual que a los negros, ¿no? Sí, exactamente. Hoy pues están demostrando. Ahorita están casi de igual, ¿no? Sí, por tú. Es un tema que les preocupa, y en eso están, ¿no? Tratando de arreglar los desequilibrios comerciales, de desequilibrios monetarios, de mercados cambiarios, ¿no? A ver, entonces, Felipe, nada más para ubicarnos un poco en materia de tasas de interés. La expectativa en México en esta semana que empieza y las siguientes es que vamos a ver la semana pasada vimos una reducción en todos los plazos de CETES y en todas las subastas prácticamente de valores gubernamentales. Esta semana que empieza, ¿cuál es el pronóstico? ¿Vamos a ver tasas de interés de largo plazo al alza y tasas de interés de corto plazo a la baja, o al revés? Mira, en el corto plazo no es bastante volátil a veces los movimientos. Por ejemplo, la semana pasada no se esperaba reducciones. Sí, fue algo sorpresivo, ¿no? Entonces está muy ligado a los movimientos, digamos, internacionales, pero sí veo una percepción de que los temores inflacionarios poco a poquito empiezan a tomar fuerza en el mercado. El tema de los granos, de los alimentos, etcétera, por ahí hay presiones. Tenemos productos como el limón o algunos otros agrícolas que han subido muy fuerte, y que va a provocar que los inversionistas te pidan más tasa. Si no le entran al mercado, no piden papel. Yo creo que poco a poco va a haber esa tendencia a pedir más hedge para entrar al mercado, ¿no? Entonces podría ser factible que veamos incrementos en los réditos. Correcto. Ahora, el tema de las inseguridad en México, el tema de las calificadoras, ya fue un punto que no pudimos tocar con nuestro otro compañero Antonio Sandoval en otro análisis que hicimos. 32,000 muertos en la administración de Felipe Calderón. ¿Va a influir? ¿Crees que puede influir ya ahora sí en lo que son
los niveles de calificación que se dan desde el extranjero en estas empresas que se dedican a dar certificados y calificaciones? No, desde luego que es un factor muy importante. Está presionando la inversión, no solo de los extranjeros, sino también de los nacionales. No falta quien deje de invertir, sobre todo en algunas regiones del país, muy localizadas. Toda la línea fronteriza, de repente dicen, pues mejor me traslado a otro lado o mantengo mis inversiones tal cual, ya no invierto más. Entonces, localmente yo creo que sí nos está afectando. La gente sale menos de vacaciones, gasta menos en algunas áreas. Yo creo que es un factor que sí está pesando en la economía real. O sea, realmente pues el potencial es más alto de la economía y está creciendo menos por el factor violencia, ¿no? De los extranjeros también se nota, o sea, no es tan fuerte como debería ser. Sin embargo, eso no ha obstaculizado que sí lleguen inversiones. No todo es malo, ¿no? Uh-huh. Recientemente recuerdo el proyecto de General Motors para una fábrica de motores aquí en el centro del país. No recuerdo el monto de la inversión, si no mal no recuerdo, 400 millones de dólares. Sí. Y algunas otras, ¿no?, importantes que se me escapan ahora, sí, pero que, digamos, no ha dejado de fluir, ¿no? En la parte de turismo tenemos de hotelería, de España, de todo el mundo quisiera entrar a México, pero las condiciones pues no son tan favorables, ¿no? Afortunadamente yo creo que lo que nos ha ayudado un poco a cubrir los riesgos es que la economía está en buena forma, digamos, ¿no? Dentro de los males está en buena forma. Y no tenemos que se nos junten las dos cosas negativas, ¿no? Inflación, bajo crecimiento del PIB, deuda, etcétera, combinado con violencia. Entonces eso sí nos haría un cortocircuito, ¿no? Pues ahí está el diagnóstico. Muchas gracias, Felipe Sánchez. Gracias a usted que nos escucha, que nos ve. La próxima semana tenemos un encuentro aquí en Ruleta de Mercados del Financiero en Línea. Que tenga usted la mejor de todas las semanas. El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.